La leyenda del Minotauro, el monstruo cretense más temido. El mito del Minotauro es quizás uno de los más fascinantes de toda la mitología de la antigua Grecia. Fruto de un encuentro amoroso entre la reina Pasífae y un hermoso toro blanco enviado por Poseidón. El destino del Minotauro estuvo para siempre ligado a su encierro en un laberinto donde devoraba cada año a 14 jóvenes atenienses que eran entregados en sacrificio como pago por perder la guerra contra Minos de Creta. El mito tiene su versión más completa en la biblioteca mitológica de Apolodoro. ¿Cuál fue el motivo por el cual se le encerró en el laberinto del palacio de Nosos? ¿Quién fue el héroe griego encargado de derrotarlo? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de uno de los mitos más sonados y conocidos de la antigua Grecia. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Origen del mito. En el mito griego, Minos fue uno de los 3 hijos nacidos de la unión entre Europa y Zeus, a quien este poseyó adoptando la forma de un toro. El esposo de Europa fue el rey de Creta Asterión, que cuidó a los 3 niños como si fueran suyos. Cuando Asterión murió, no quedaba claro quién de los 3 ascendería al trono. Los 3 hijos eran Minos, Sarpedón y Radamante. Fue Minos, cuyo nombre en cretense significa rey, quien estaba destinado a ser rey de Creta. Sin embargo, su ascensión al trono no fue fácil, pues antes tuvo que librarse de sus hermanos. Minos, no obstante, tenía una ventaja por encima de sus rivales. Proclamó que gozaba del apoyo y la autoridad de los dioses para ocupar el gobierno, y alardeó diciendo que podía probarlo pidiendo lo que quisiera, ya que los dioses se lo concederían. Un día, mientras se disponía a ofrecer un sacrificio a Poseidón, pidió que un toro surgiera de las profundidades del mar. Minos prometió a los cielos que lo sacrificaría a Poseidón una vez éste apareciera. Poseidón entonces hizo salir del mar un espléndido toro. De esta manera Minos pudo validar su aspiración al trono, pues nadie osaba desafiar a los dioses, y mucho menos al iracundo Poseidón, que dominaba todos los mares. Pero Minos no cumplió su promesa a Poseidón. Conservó el espléndido toro para sí mismo y sacrificó a otro animal. Enfurecido por la ofensa, Poseidón tramó un castigo por la arrogancia del rey. El dios lo castigó infundiendo en su esposa un perverso deseo hacia el majestuoso toro del mar. La reina Pasífae, incitada por su acuciante deseo, buscó la ayuda de Dédalo e Ícaro. Dédalo construyó para la reina una vaca de madera forrada con piel de bovino y la colocó sobre unas ruedas. Ella se metió dentro de la estructura y él la hizo rodar hasta el campo donde su amado toro estaba pastando. Fue allí donde Pasífae copuló con el toro, pues el animal pensó que la vaca era real. De esta unión nacería el Minotauro. Nacimiento del Minotauro y el laberinto de Creta. La reina Pasífae llamó a la bestia Asterión, por el abuelo de Minos, y los cretenses sabían que este era el verdadero nombre del Minotauro. Al ver al niño, el rey descubrió la aventura bestial de su esposa, y como castigo encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en un calabozo por su complicidad, pero dejó libre a Pasífae. Ella cuidó del toro y lo amamantó mientras fue un ternero, pero a medida que crecía se volvió más feroz y monstruoso, y la reina fue incapaz de seguir alimentándolo y cuidando de él. Asterión no encontraba el alimento adecuado, pues no era hombre ni era bestia, así que comenzó a devorar humanos. Para ocultar el desgraciado asunto, el rey acudió a un oráculo y ordenó a Dédalo construir un gran laberinto para albergar a la bestia concebida por su esposa Pasífae. Durante la construcción del laberinto, uno de los hijos preferidos del rey Minos, Androgeo, murió. Algunas fuentes explican que lo mataron los atenienses, celosos ante su destreza en los Juegos Panatenaicos. Otra versión del mito afirma que el rey de Atenas, Egeo, se enfadó ante las victorias de Androgeo y lo envió a matar ante el indómito toro de Maratón. El toro lo mató, pero indirectamente su muerte había sido causada por los atenienses. El rey Minos acusó a Atenas por la muerte de su hijo y la destrucción de su linaje. Navegó hacia Atenas y asedió la ciudad hasta que el rey Egeo accedió a pagar un precio por la muerte del príncipe. Minos exigió que Atenas
pagara un tributo de 7 doncellas y 7 muchachos cada 9 años. Estos jóvenes atenienses eran conducidos al laberinto, para ser devorados por el Minotauro. Varias fuentes relatan que las víctimas del tributo eran elegidas entre los jóvenes más apuestos y las vírgenes más bellas. Los atenienses consultaron al oráculo de Delfos, que aconsejó dar a Minos lo que pedía. No obstante, según Cátulo, el asesinato de Androgeo provocó una peste devastadora en Atenas. Solo entonces Egeo comprendió que la ciudad se salvaría si enviaba el tributo al rey de Creta, al cual éste accedió. Con reticencias, los atenienses se plegaron a las demandas de Minos y él regresó a Creta. La llegada de Teseo y la muerte del Minotauro. Años después de impuesto el castigo a los atenienses, Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al Minotauro y así liberar a su patria de Minos y su condena. Existen dos teorías sobre cómo llegó Teseo a introducirse en el laberinto de Creta. Unos dicen que después de ayudar a Egeo contra los Palántidas, Teseo se enteró del sacrificio de los jóvenes y decidió él mismo ser parte de la ofrenda para enfrentarse a la bestia. Otra narración comentaba que era el propio Minos quien elegía a los jóvenes que servirían de alimento al Minotauro, y enterado del aprecio que sentía Egeo por Teseo, quiso que éste fuera devorado en el laberinto. Al llegar a Creta, los jóvenes fueron presentados a Minos. Fue entonces cuando Teseo conoció a Ariadna, hija del rey, quien se enamoró perdidamente de él. La princesa rogó a Teseo que se abstuviera de luchar contra el Minotauro, pues eso le llevaría a una muerte segura. Sin embargo, Teseo la convenció de que él podía vencer. Ariadna, viendo la valentía del joven, se dispuso a ayudarlo, e ideó un plan que ayudaría a Teseo a encontrar la salida del laberinto en caso de que derrotara a la bestia. En realidad, ese plan fue solicitado por parte de Ariadna a Dédalo, quien se las había ingeniado para construir el laberinto de tal manera que la única salida fuera usar un ovillo de hilo, el cual Ariadna le entregó a Teseo para que una vez que hubiera ingresado en el laberinto, atara un cabo del ovillo a la entrada. Así, a medida que penetrara en el laberinto con el ovillo, Teseo recordaría el camino, y una vez que hubiera matado al Minotauro, lo enrollaría y encontraría la salida. Al entrar, Teseo ató un extremo de la hebra a la puerta, y continuó adentrándose en el laberinto. Encontró a Minotauro en el rincón más remoto y lo mató a puñetazos. Según otras versiones, robó la espada de Egeo y mató con ella a Minotauro. A diferencia de las víctimas anteriores, Teseo halló fácilmente el camino de vuelta gracias al ovillo de Ariadna. Cuando Minos se enteró de que Minotauro había sido derrotado por aquel muchacho ateniense y que había liberado a sus 14 compañeros con la ayuda de su propia hija, montó en cólera y ordenó que lo apresaran tanto a él como a Ariadna. Pero Teseo huyó rápidamente junto con la joven, sin dar tiempo de reacción a los guardias cretenses. Retorno a casa de Teseo y representaciones del mito. En su viaje de regreso, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos y continuó navegando hacia Atenas con la que pretendía hacer su esposa Fedra. En Naxos, Ariadna reflexionó amargamente sobre sus acciones y su ingenuidad, ayudando a matar a su medio hermano por amor a Teseo, con quien esperaba desposarse. Pero Ariadna fue descubierta por el dios Dioniso y acabó casándose con él. En algunas versiones del mito, es Dioniso quien se aparece a Teseo y le ordena que abandone a Ariadna, porque es él quien desea casarse con ella. Teseo, entusiasmado por volver a casa con su esposa Fedra, olvidó cambiar las velas de su nave. Su padre, el rey Egeo, al divisar las velas negras en la distancia, no pudo soportar el dolor y se arrojó desde un acantilado al mar. Teseo ascendió al trono como nuevo rey, y este relato nos explica el origen del nombre del mar Egeo. El mito de Teseo y el Minotauro aparece en una gran variedad de cerámicas antiguas. Muchas representaciones muestran a Teseo luchando con el Minotauro, que suele aparecer en una actitud sumisa o derrotada. Fue un tema muy popular en el arte, pues el mito encarna la clásica pugna entre la naturaleza y la cultura, entre el mundo salvaje y la civilización. Diversas monedas halladas en Creta representan una cabeza de toro y un laberinto en el reverso. Esto sugiere que hay algo de verdad en este mito del laberinto y el Minotauro. Posiblemente surja de una combinación entre el culto al toro en Creta y la complejidad de sus palacios. Con el tiempo, el personaje del Minotauro ha trascendido la leyenda y su figura se ha convertido en un auténtico símbolo de la soledad y la desesperanza.
El Minotauro o Asterión es un monstruo, pero también es una víctima de los actos llevados a cabo por los hombres, y de la ira que estos actos provocaron en los dioses. De hecho, el Minotauro es condenado a la soledad por su condición monstruosa, y es precisamente la soledad el sentimiento que mejor define a este ser, y que han recogido en sus obras algunos artistas y escritores. Tal vez una de las mejores representaciones de la soledad del Minotauro, una criatura que no encaja en parte alguna, se debe al artista británico George Frederick Watts, asociado con el movimiento simbolista, quien en 1885 pintó el cuadro El Minotauro, en el que retrata la profunda soledad del monstruo, asomado a la azotea del laberinto atisbando el horizonte. Por su parte, el autor argentino Jorge Luis Borges escribió dos bellos relatos sobre el tema: La casa de Asterión en 1947, en el que a través de un monólogo nos introduce en la vida del Minotauro, y el libro de cuentos El Aleph en 1949, en uno de cuyos relatos, Los dos reyes y los dos laberintos, se narra la venganza de un rey encerrado por otro en un laberinto, rememorando también de este modo este mito inmortal. Coméntame abajo, ¿qué suceso del mito te ha parecido más interesante? ¿Qué opinión tienes sobre la mitología antigua griega? Nos encantará saber tu opinión sobre este mito tan interesante de la mitología griega y que tantas recreaciones ha tenido. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!